Resolveremos el laboratorio número 4 del libro de Wonkart, capítulo 6, en el cual tenemos una alimentación de butano, pentano, hexano a estas razones de flujo de 20, 30 y 50, en el cual esta alimentación es un vapor saturado y la presión de la columna inicialmente estaba a un bar. Es una columna de 40 etapas con una alimentación en la 20 y una tasa de reflujo de 3. Vamos a resolver del inciso A al inciso J. En el inciso A nos dice que tenemos que el butano y el pentano van a salir en el destilado con una recuperación del 100% y el hexano con una recuperación del 100% en los fondos. Y vamos a verificar las cargas de calor en el condensador y en el rehervidor y también las temperaturas y composiciones de los destilados y de los fondos. Comenzamos abriendo el programa de Aspen y vamos a seleccionar los componentes que tengamos. Le damos en buscar y vamos a buscar primero el N-butano. Lo seleccionamos y lo añadimos. Ahora buscamos el N-pentano. Y lo añadimos sin sustituir los compuestos que hayamos agregado anteriormente. Y por último buscamos el N-hexano. Igualmente lo añadimos como antes. Bueno, ahora tenemos ya todos nuestros componentes que tenemos en la alimentación. Le damos siguiente. Y ahora vamos a hacer uso del asistente de métodos para ver cuál método es el más eficiente para este proceso. Entonces vamos a seleccionar por el tipo de componente que tengamos. Tenemos hidrocarburos y no son petróleos ni pseudocomponentes. Entonces nos recomienda que utilicemos Penn-Robinson. Buscamos el método Penn-Robinson y le damos siguiente. Siguiente de nuevo y ya tenemos todo lo que necesitamos para ir a la simulación. Seleccionamos la casilla, vamos a la sección de columnas. El problema nos especifica que utilicemos una columna red flag y añadimos las corrientes de alimentación. En la parte del condensador nos dice que tenemos un condensador parcial, por lo cual tomaremos esta corriente de arriba, que es la que especifica que tenemos un condensador parcial, ya que si tomamos esta, estaríamos tomando el condensador como total. Entonces tenemos esta alimentación, esta corriente. Y por último, en la parte del rehervidor, tenemos lo último. Cambiamos los nombres de la corriente como lo hacemos habitualmente. F para la alimentación, el destilado para la D y la B para los fondos. Ahora que tenemos nuestro sistema, comenzamos a definir nuestras corrientes. Vamos a la corriente de alimentación F, en el cual vamos a trabajar como fracción de vapor, en el cual tenemos un vapor saturado, entonces tendríamos una fracción de vapor de 1, estamos trabajando a una presión de 1 bar y el flujo molar es de 100 kmol por hora. Definimos ahora el flujo molar de cada componente, en el cual tenemos 20 para el butano, 30 para el pentano y 50 para el N-hexano. Ya tenemos definido nuestra corriente F. Ahora nos vamos a nuestra columna, en el cual tenemos lo que nos dice el problema que trabajemos. El tipo de cálculo de equilibrio, el número de etapas es de 40, el condensador, recordemos que estamos trabajando un condensador vapor parcial, el rehervidor lo dejamos en
tipo K, y la fase válida tenemos vapor líquido. Y la convergencia, como estamos tomando el proceso como ideal, lo dejamos en convergencia estándar. Aquí nos dice que tenemos en el destilado tenemos el butano y el pentano. Entonces recordemos que los flujos de ellos son 20 y 30, en el cual tendríamos como tenemos una recuperación prácticamente del 100%, tendríamos un destilado de 50 kmol por hora y una tasa de reflujo de 3. Esperamos que tengamos el cheque, que tengamos todas las variables definidas que necesitamos. Ahora nos vamos a la corriente, en el cual está siendo alimentada en la etapa número 20, nos dicen. Y la presión, estamos trabajando una presión de 1 atmósfera y no tenemos, bueno, esto es opcional, no tenemos caída de presión por etapa, idealmente, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos todo para correr la simulación. Le damos Run. Ahora que tenemos los resultados, podemos ir a la columna. Aquí tenemos los resultados. Entonces aquí tenemos que en el condensador tenemos una temperatura de 25.51, la temperatura del rehervidor tenemos de 68.43 y también tenemos, por ejemplo, el calor del condensador y tenemos también el calor del rehervidor, así como los flujos, que si recordamos serían 50 y 50 cada uno, tanto en el destilado, el butano y el pentano, como de 50 para el hexano, con recuperación de 100% cada uno. Y también tenemos los flujos de rehervidor y del condensador, que era de 3. Cerramos y podemos ver tanto la corriente del destilado como de los fondos. La seleccionamos con doble clic y podemos ver los resultados. El destilado. Entonces aquí podemos ver las fracciones de cada uno. Tenemos los flujos, el flujo molar, que podemos ver que es prácticamente 50 y que es de 20 y prácticamente 30 del pentano. Y las fracciones de cada uno de 0.4 para el butano y 0.59 para, bueno, 0.6 para el pentano. Y del hexano este valor sería prácticamente despreciable. Y también podemos ver tanto los flujos de flujo másico. Todo depende de en qué unidades lo querramos. Podemos cerrar y también podemos ver de manera análoga la parte de los fondos. Entonces en los fondos podemos ver que tenemos los flujos molares prácticamente 50 del N-hexano, porque la recuperación era del 100%, y las fracciones molares sería de 1 prácticamente, porque tenemos solo el N-hexano en los fondos. El inciso B nos pide que cambiemos la configuración para que solo el butano salga en el destilado y en la parte de los fondos salga el pentano y el hexano. Vamos a comenzar cambiando la configuración de la columna. Aquí que tenemos en el destilado, el flujo del destilado ya no será 50, sino que solo saldrá el butano con una recuperación del 100%, entonces cambiamos al flujo de 20. Al darle correr, nos despliega este error, y esto lo que nos dice es que la columna prácticamente se secó. Entonces lo podemos solucionar cambiando la alimentación por una fracción que sea un líquido saturado. Entonces ahora observamos al darle correr, ya nos despliega los resultados y podemos ver en el destilado los resultados. Y podemos ver el flujo molar de 20 y estos flujos que serían prácticamente despreciables, y prácticamente un 1 para la fracción en el destilado. Y en los fondos podríamos ver lo mismo, los resultados que debería de dar, por ejemplo, prácticamente 0 para el butano y 30 y 50 para el pentano y el hexano. Y las fracciones molares serían prácticamente 0 para el butano
y una recuperación B, una fracción molar de 0.375 para el pentano y 0.625 para el hexano. Aquí si analizamos la columna podemos ver ahora el calor del condensador y el calor del rehervidor. Y también la temperatura a la que trabajan, que en este caso la temperatura es de menos 0.76 grados Celsius y en el rehervidor de 52.51. El inciso C nos dice que probemos un corte intermedio donde el butano sale por la parte superior, el hexano por la parte inferior y el pentano se va a distribuir entre la parte superior e inferior. Entonces vamos a cambiar la corriente D o B y haremos la distribución equitativa de 50% para cada uno. Y vamos a comparar los calores de este inciso con el inciso B. Entonces comenzamos, vamos a hacer el cambio primero en la columna, donde tenemos el flujo del destilado que va a ser de 35, que son los 20 moles del butano, más los 15, porque ahí teníamos 30 iniciales de pentano. Entonces tendríamos 35 y haríamos el cambio. Nos dijeron que tomáramos la columna como la alimentación como líquida saturada. Entonces tendríamos una fracción de vapor de 0 y haríamos el cambio en el destilado, ya que queremos que salga 20 de butano, de pentano queremos que salga 15 y de hexano 0. El flujo lo tenemos que serían 35 solo para el destilado. La fracción de vapor sería en este caso 1 y la presión 0. Entonces ahora le damos correr y tenemos el calor del condensador y el calor del rehervidor, que ya los compararemos con los valores anteriores. El inciso D nos dice que continuemos con una fracción de vapor de líquido saturado de 0 y que encontremos el número total de etapas y luego la ubicación óptima de alimentación si se quiere una fracción molar de butano en el fondo de 0.001 y la fracción de molar del pentano en el destilado también un poco menos de 0.001. Entonces nos vamos a nuestro programa y en la sección de las corrientes nos vamos al destilado y tenemos que de butano tendríamos 0.999 y de pentano 0.001 y en el destilado tendríamos una fracción de 0.001 y 0.999 por el pentano. Entonces para hacer este análisis del número total de etapas nos vamos aquí a la parte de modelado y ya vamos a hacer un análisis de sensibilidad y seleccionamos nuestra variable que será esta por defecto de C1. Entonces le damos en nuevo como haremos el análisis en nuestra columna será una variable de tipo bloque. El bloque es la columna que tenemos. Nuestra variable va a ser, como tenemos que buscar el número de etapas, será en stage. Vamos a la letra N. Entonces vamos a iniciar, aquí podemos dar valores arbitrarios, comenzar en 5 y terminar en 35. Y vamos a ir variando en incrementos de 1. Pasamos a la siguiente sección, en el cual creamos una variable. En el caso de que nosotros la variable que vamos a manipular va a ser la fracción del butano. Definimos, esta es una corriente y va a ser una fracción, entonces tenemos fracción molar. La corriente es en el destilado y el componente es el butano. Entonces aquí ya tenemos completo. Pasamos a la siguiente, en el cual vamos a comenzar de la 1
y nuestra variable que es la fracción del butano que habíamos establecido antes. Correr y miramos los resultados. Tenemos esta tabla. Nos vamos a la sección de custom para hacer un plot en el cual nuestro eje X va a ser el número de etapas y nuestro eje Y va a ser la fracción del butano. Entonces, como nos dice el requerimiento que tenemos, para llegar a la fracción de 0.999 del butano en el destilado, observamos que en la gráfica se vuelve constante cuando llegamos a la etapa número 8, de la etapa número la etapa número 28, perdón, en delante. Entonces tendríamos un número total de etapas de 28. Ahora, para encontrar la etapa óptima de alimentación, haremos nuevamente un análisis de sensibilidad. Le damos en nuevo, nuestra variable S1. Nuevamente le damos en nuevo. Nuestra variable seguirá siendo de tipo bloque. Bloque tomaremos el 1 y nuestra variable buscaremos la etapa óptima de alimentación, feed stage. Es feed stage. Y nuestra alimentación F. Comenzaremos nuevamente en 5 y terminaremos en la etapa 35, haciendo incrementos de 1. Pasamos a la otra sección. Esta variable será de bloque y como la etapa óptima de alimentación está sujeto al calor del hervidor, definimos una variable que será el calor del hervidor de tipo bloque y definimos que será esta variable el bloque 1 y la variable que buscaremos será el calor del hervidor. Será esta parte de aquí. Y aquí le podemos cambiar las unidades, lo dejaré en calorías por segundo. Y ahora comenzamos en la columna número 1 y nuestra variable que será el calor del hervidor. Le damos correr y nuevamente hacemos, aquí tenemos los resultados tabulados y donde observemos un calor menor tendríamos la etapa óptima. Hacemos un análisis gráfico, en el eje X tenemos la etapa óptima de alimentación versus el eje Y que sería el calor del hervidor. Entonces buscamos el punto mínimo que tengamos. Si observamos aquí toda esta línea es constante prácticamente. Entonces donde lleguemos a este punto mínimo que sería en la etapa número 12. Entonces en la etapa número 12 tendríamos el ingreso de la alimentación. El inciso E nos dice que miremos las temperaturas de nuestro condensador y hervidor y que lo comparemos porque dependiendo de la temperatura ocuparíamos un sistema de refrigeración. Entonces en el caso de que sea muy baja ocuparíamos un refrigerante caro y en comparación que si pudiéramos utilizar agua. Entonces nos vamos aquí a nuestro programa, miramos en el bloque 1 tendríamos 28 etapas como habíamos visto en nuestro análisis de sensibilidad con una alimentación en la etapa 12 y la presión de 1. Entonces si lo corremos, una temperatura de menos 0.76 grados Celsius, entonces ocuparíamos un refrigerante caro. Entonces probaríamos cambiar la presión. Entonces vamos a hacer un cambio en la presión, probamos con una presión de 2 bar
y le damos Run. Entonces podemos observar aquí en los resultados que llegamos a una temperatura de 18.98 grados Celsius. Si continuamos aumentando la presión, que obtendríamos una temperatura mayor. En este caso, esta temperatura la podríamos trabajar con agua utilizada como refrigerante. Observamos aquí las composiciones que vamos a tener en nuestro destilado, pero miramos que aquí no llegamos a las, por ejemplo, aquí tendríamos que tener 0.001 y aquí 0.999 si llegamos. Entonces, probamos cambiando la presión a 3. Entonces miramos que tenemos de resultados, tenemos temperatura de 32 y de perfil, en los perfiles de la composición tenemos 0.001 y 0.998. Entonces podríamos tomar la presión de 3 atmósferas de 3 bar como la presión óptima. El inciso F nos dice que probemos diferentes valores de LD y veamos cómo esto afecta la separación. Vamos a tomar nuestro sistema como habíamos trabajado en los primeros incisos, con un número de etapas de 40 y una separación en el destilado de 50 kmol por hora. Y teníamos el entre de 3, ahora le vamos a bajar y probamos con uno de 2. Le damos correr y miramos los resultados. Tenemos una temperatura de 28.03 y miramos las fracciones en el destilado y en los fondos. Ahora vamos a probar con un valor mayor, vamos a probar con un valor de 7 de L entre D y le vamos a dar correr. Miramos los resultados. Una temperatura de 25.51 y las siguientes fracciones. También el inciso G nos dice que intentemos cambiar la composición de alimentación. Entonces vamos a probar con esta alimentación que tenemos aquí de 12 para el N-butano, 80 para el N-pentano y 8 para el N-hexano. Y con las mismas condiciones, tanto de presión como de fracción de vapor, que tendríamos un vapor saturado. Entonces le damos Run y miramos los resultados. Entonces tenemos que el condensador trabajaría a 30 grados Celsius y el rehervidor a 39.38 grados Celsius. Y tendríamos las fracciones. El inciso H nos dice que probemos con una alimentación mayor. En este caso la aumentaremos hasta un valor de 1000 y adaptaremos con las mismas concentraciones, con las mismas fracciones que teníamos al inicio. Tendríamos 200, 300 y 500 y tendríamos un valor en el destilado de 500. Entonces ahora lo corremos y observamos los resultados de la columna. Y como podemos ver, tanto el calor del condensador como el del rehervidor se aumentó en una relación del 10 veces. Y como podemos ver, tanto el calor en el condensador como en el rehervidor se aumentaron en una relación directamente proporcional de 10. El último inciso, el inciso J, nos dice que realicemos un análisis que nos dé una curva de residuos para este sistema ideal. Entonces nos vamos aquí, salimos de la simulación y nos vamos a las propiedades, y en la barra de herramientas nos vamos a análisis y creamos una nueva variable del tipo residuo. Y aquí añadiremos los componentes.
Crearemos de 10 a 15 curvas, tenemos Ben Robinson y trabajaremos una presión de un bar. Y le damos correr análisis. Y aquí tenemos esta curva que nos ha generado de los residuos para cualquier alimentación.